En estas semanas mucho se está hablando sobre los próximos iPhone 15, pero también hay otros productos en el horizonte, como por ejemplo los iPad. Muchos de vosotros en los comentarios nos habéis pedido que os contásemos las novedades que se esperan para los iPad, así que dicho y hecho. En este vídeo voy a hacer una recopilación de toda la información que conocemos a fecha de hoy sobre todos los modelos de iPad que actualmente se comercializan, es decir, que si estabas pensando en comprar algún modelo en concreto, en este vídeo os voy a contar todo lo que sabemos sobre ese modelo, independientemente de si se presenta este año o el siguiente. Antes de comenzar con el vídeo, queremos dar las gracias a Benks por ser el sponsor de este vídeo. Esta marca ofrece grandes accesorios como este soporte magnético que nos permitirá usar nuestro iPad en diferentes posiciones. Este soporte está fabricado con aluminio y tiene unos potentes imanes para acoplar el iPad de forma sencilla y con una gran sujeción. Lo bueno de este soporte es que puedes ajustarlo a tu gusto casi por completo, pudiendo rotarlo 360 grados para que lo puedas usar para cualquier cosa y en cualquier sitio, dado que se adapta a todo tipo de espacios. Yo particularmente le veo un uso muy práctico como segunda pantalla de mi MacBook Pro o también incluso para, usarlo como soporte para jugar de una forma mucho más cómoda a videojuegos, por ejemplo, desde el sofá de mi casa. Y si eres de los que usa mucho el Apple Pencil, ningún problema, porque puedes plegar el soporte para ajustarlo a la posición más cómoda que te permita hacer las anotaciones que necesites con el Apple Pencil. La verdad que el hecho de que sea plegable es una gran ventaja porque hará que no te ocupe mucho espacio cuando dejas de usarlo o por si te lo quieres llevar en una mochila. La base también cuenta con un antideslizante para que no se deslice cuando quieras hacer ajustes en la inclinación del iPad y además puedes rotarla fácilmente sin necesidad de mover la base de la mesa. El soporte que os estoy mostrando en estas tomas es la versión del iPad Pro de 12,9 pulgadas, pero desde su página web podéis elegir el modelo para vuestro iPad. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace al producto en Amazon que cuenta con un cupón de descuento de unos 15 euros si no me equivoco y también el de su web oficial por si queréis comprar un modelo de soporte que no esté en Amazon en ese momento. A mí me ha encantado, por eso os animo a que echéis un vistazo al producto porque si tenéis un iPad seguro que le acabáis sacando mucho provecho. Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo y para hacerlo de una forma ordenada y fácil de seguir voy a ir desde los iPad más básicos a los iPad más avanzados, que en este caso serían los iPad Pro. Venga, comenzamos con el iPad de 11ª generación. Sobre este iPad no sabemos mucha información por el momento. Si recordáis, este modelo cambió su estrategia el año pasado prácticamente por completo cuando se renovó en octubre. Siempre se caracterizó por ser un iPad bastante básico, con un precio muy contenido, pero desde su última renovación su precio ha aumentado debido principalmente a la renovación de componentes y también de su diseño, que ahora está mucho más adaptado al diseño de modelos de más altas prestaciones. Precisamente por esta misma razón, Apple mantuvo en el catálogo el iPad de 9ª generación, pensado para todos aquellos que viesen este nuevo iPad como un modelo demasiado caro como modelo básico. Debo decir que este iPad de 10ª generación a mí me gustó bastante, tenía bastantes cosas interesantes como por ejemplo la nueva ubicación de su cámara FaceTime en el marco lateral, precisamente para facilitar las videollamadas cuando tenemos el iPad en posición horizontal, que es prácticamente la mayor parte del tiempo. También luego incorporó algunos añadidos como el Touch ID en el botón de encendido, un chip A14 bastante solvente y un puerto USB-C, aunque un tanto polémico, dado que la velocidad de transferencia seguía siendo la equivalente a la del Lightning. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la 11ª generación de este iPad? Pues poca cosa, la verdad. El hecho de que no hayamos tenido muchos rumores no quiere decir que Apple no plantee una renovación, pero en caso de producirse este año sería mínima. Muy posiblemente veríamos una actualización del chip pasando a ser un A15 y poquito más. Al final, para Apple, este iPad no tiene prioridad en cuanto a renovaciones tecnológicas y suele reciclar al cabo de mucho tiempo las mejoras que incorporan los iPads superiores. Y como precisamente el modelo que se presentó este último año ya se puso al día con las mejoras técnicas que se esperaban para un iPad de estas características, no tiene sentido esperar grandes cambios más allá del chip. En cuanto al precio, no creo que haya variaciones y probablemente mantengan el mismo precio que ahora mismo tiene. En este caso, en España se vende desde 579,70 euros. La duda está en ver si Apple mantiene el iPad de 9ª generación como una alternativa asequible o lo elimina de su tienda definitivamente, subiendo por tanto el coste mínimo a pagar para acceder a un iPad. Turno de hablar del iPad mini, el que sin duda para mí es mi iPad favorito. Insisto, para mí, que yo entiendo que cada uno tendrá el suyo. Sobre este iPad sí que tenemos información, además relativamente reciente. Hace unas semanas, Srim Apple Pro, en un hilo que hizo en su cuenta de Twitter, hablando de los próximos Apple Watch, también comentó que hay evidencias de un nuevo modelo de iPad y que probablemente se trate del iPad mini. Un iPad que lleva sin actualizarse desde septiembre de 2021, por lo que ya le va tocando una actualización que, ojo,
tampoco se espera que sea gigante. Al final, y al igual que le pasó al iPad de 10ª generación, este ya con su última renovación ya actualizó su diseño, incorporó también tecnologías como el Touch ID en el botón de encendido, el chip A15 Bionic, que es bastante potente, soporte para el Apple Pencil 2, soporte también para redes 5G y una cámara FaceTime de 12 megapíxeles con soporte para la función de encuadre centrado. Ya Mark Gurman en su primera newsletter del año avisó que este año esperaba una renovación de especificaciones para el iPad mini, pero poquito más. Por lo tanto, la mejora más probable del iPad mini sería un nuevo chip A16 o A17, o incluso no sería descartable ver un chip de la serie M, como por ejemplo un M1 o un M2, teniendo en cuenta que este modelo no se actualiza cada año. Y junto a la mejora del chip, pues también se esperaría una mejora en sus cámaras y soporte para características como podría ser, por ejemplo, Photonic Engine, la grabación de vídeo ProRes, zoom de audio, la grabación de audio estéreo, el modo retrato y la función de iluminación de retratos. Por último, también sería lógico pensar que contaría con las últimas actualizaciones de conectividad, como pueda ser Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Ahora bien, mi duda es saber si van a actualizar la posición de la cámara frontal para ubicarla en el mismo lugar que en el iPad de 10ª generación. ¿Por qué digo esto? Porque no sé yo si el soporte para el Apple Pencil magnético, que ya sabéis que se pega en el lateral del iPad, puede influir precisamente en que no se pueda poner la cámara en esa posición. Y de ahí también la razón por la que el iPad básico cuenta con soporte para el Apple Pencil 1 y no el Apple Pencil 2, y por eso otros modelos superiores como el iPad Air o el iPad Pro no habían planteado hasta este momento la incorporación de la cámara en esta ubicación. En fin, un iPad que para mí es bastante apetecible, pero cuyo precio no lo hace atractivo en este momento porque, insisto, necesita una actualización de especificaciones. Ahora mismo en España se vende desde 649,70 euros, así que ojalá se confirmen los rumores y veamos una renovación de este iPad antes de acabar 2023. Vamos a hablar del iPad Air. Precisamente el último modelo se actualizó en marzo de 2022, es decir, hace algo más de un año. Este equipó el chip M1, una cámara frontal mejorada con 12 megapíxeles y con soporte para la función de encuadre centrado, un puerto USB-C, soporte 5G y nuevos colores. Fue una renovación un tanto continuista del anterior modelo, que ya recibió un importante lavado de cara. Según Mark Gurman, no se espera una gran renovación del iPad Air que está por venir y seguirá una tendencia continuista con respecto al actual. Al igual que hace un año, muy posiblemente sus principales cambios sean una mejora de sus especificaciones, es decir, un nuevo chip que podría ser el M2, un puerto Thunderbolt como el del iPad Pro, una cámara frontal incrustada en el marco lateral o no, ya veremos por lo que os he contado hace un momento, y nuevas opciones de color. En cuanto a su posible fecha, dependerá en gran parte del calendario de Apple con respecto al iPad Pro. Si estos los manda a 2024, como ahora comentaré, no sería raro ver el iPad Air y el iPad mini como los nuevos iPad de este año con el fin de rascar algunas ventas en la campaña de Navidad. No obstante, los principales analistas sobre Apple tienen dudas y no saben si este iPad Air va a salir en este último trimestre de 2023 o se iría a la primera mitad de 2024. Turno de hablar de los próximos iPad Pro, unos iPad espectaculares tanto en prestaciones pero también en precio. Según hemos podido saber recientemente, los proveedores de Apple comenzarán la producción en masa de los modelos de 11 y 13 pulgadas del iPad Pro en el primer trimestre de 2024. Eso significa que no saldría un nuevo modelo este año. Una de las principales novedades que tendrían estos nuevos iPads sería la nueva pantalla OLED que contaría con un mayor brillo, una mayor relación de contraste, una mayor precisión del color y también un menor consumo de energía en comparación con los iPads existentes que cuentan, ya sabéis, con paneles LCD. Precisamente este último detalle me parece vital, ya que, bajo mi punto de vista, uno de los puntos flacos del iPad Pro es precisamente la autonomía. Por otro lado, ya sabéis que los iPad Pro lanzados en 2017 y posteriores son compatibles con ProMotion, tecnología que permite una frecuencia de actualización variable entre 24 y 120 Hz. Bueno, pues el cambio a un panel OLED permitiría que la frecuencia de actualización baje aún más a 10 Hz o menos para ahorrar batería. Por ejemplo, los iPhone 14 Pro pueden alcanzar tan solo 1 Hz mientras están en modo de pantalla siempre activa, así que, bueno, podría aplicarse también algo similar en los iPad Pro. Según se sabe, Apple utilizará pantallas OLED híbridas muy delgadas con una combinación de materiales flexibles y rígidos, lo que permitiría que el iPad Pro tenga un diseño algo más delgado que los actuales, lo cual ya me parece sorprendente porque ya estaréis conmigo que son considerablemente delgados.
A nivel de diseño tendrán los biseles de la pantalla también algo más finos y queda por ver si modifican el material de construcción de estos, ya que hubo rumores tiempo atrás de que podrían cambiar el aluminio por vidrio, algo que personalmente espero que no se cumpla. ¿Os imagináis lo frágil que podrían ser y cómo se llenarían de huellas? Yo que además soy un maniático con eso. En fin, por favor Apple, no te lo plantees, de verdad. En cuanto al resto de mejoras, se espera que estos nuevos iPad monten el nuevo chip M3, el cual tendrá una arquitectura de 3 nanómetros y supondrá un salto importante tanto de rendimiento como de eficiencia energética. Así que los próximos iPad, además de ser más potentes, contarán también con una considerable mejora en su batería, sobre todo si tenemos en cuenta la mejora que va a venir con el nuevo chip y también con el nuevo panel OLED. Ahora bien, id ahorrando porque, según los rumores, estos modelos podrían ser incluso algo más caros que los actuales debido a las nuevas pantallas. Ahora mismo los iPad Pro parten en España desde 1.049,70 euros en la versión de 11 pulgadas y de 1.449,70 en la versión de 12,9. En fin, una auténtica locura, y eso sin sumarle accesorios como el Pencil o el teclado. En resumen, los iPad más probables de ver en lo que queda de este 2023 serían el iPad de 11ª generación, el iPad mini y el iPad Air. En cuanto a los iPad Pro, estos lo más probable es que se vayan a 2024. Muchos de vosotros seguramente ahora os preguntéis si merece la pena esperar un poquito para comprar alguno de estos iPad. Mi consejo es que esperéis en la mayor parte de los casos, salvo que tengáis claro que queréis un iPad Pro y 2024 se os hace demasiado lejos. Más que nada porque al final el iPad de 11ª generación podría presentarse en apenas un par de meses, el iPad mini también y el iPad Air también, porque se especula que va a haber un primer evento en septiembre para presentar los iPhone, los Apple Watch y demás, y luego habría uno en octubre donde presentarían el nuevo chip M3 y ahí podrían salir nuevos Mac y quién sabe si también ahí aprovecharían para meter los nuevos iPad. En fin, esas son un poco las fechas que se barajan, así que por tanto yo al menos en la mayor parte de los iPads esperaría un poco. En cualquier caso, ninguno de los iPads que se van a renovar se espera que sean revolucionarios, como habéis visto, sino más bien continuistas, así que habrá quien, diga, mira, pues yo ni me espero, me compro uno de estos nuevos modelos. Eso sí, a excepción del iPad Pro, este sí que parece que con su nuevo chip, su nueva pantalla OLED y quién sabe si un nuevo material de construcción, sí que podría suponer una renovación mayor con respecto al modelo que tenemos ahora mismo. En fin, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estos nuevos iPad y también si tenéis idea de comprar alguno de estos modelos. Y poquito más, amigos. Antes de despedirme os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, nuestra página web donde vais a poder suscribiros para acceder a contenido extra y de esa forma también apoyáis nuestro proyecto para que sea viable en el futuro. Con esa suscripción tendréis acceso a un podcast que subimos cada domingo, tendréis acceso también a cursos que vamos publicando sobre diferentes servicios y aplicaciones, tendréis acceso también a nuestra comunidad de Telegram y podréis participar en los sorteos que hacemos cada mes para regalar cositas a los suscriptores. Así que yo que vosotros le echaba un vistazo y no me lo perdía. En fin, amigos, por mi parte ahora sí esto es todo, nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!